Qué gusto saludarlos. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a la estrategia Aprende en Casa 2, diseñada para el ciclo escolar 2020-2021. Soy la profesora Erika Argüelles y espero que esta sesión resulte enriquecedora para ustedes, alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos de seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando cubrebocas y mantener la sana distancia. La salud es primero. Además, ¿ya hicieron algo de actividad física? Recuerden aplicar lo aprendido. Antes de finalizar la sesión, les propondré llevar a cabo un reto que les ayudará a consolidar lo que hemos estudiado. Esta sesión, que se titula Un panorama a la poesía, busca responder al aprendizaje esperado, reconoce el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario. Y, específicamente, nuestro propósito es analizar las principales causas por las que surge el movimiento literario en cuestión. Los materiales que deben tener a la mano en esta sesión, un panorama a la poesía, son los siguientes: cuaderno, bolígrafo y su libro de texto. Les recomiendo que en la medida de lo posible tomen notas de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento de los aprendizajes. Una vez que hayan registrado sus dudas, pueden acudir a su libro de texto para que consulten y reflexionen más acerca de los contextos históricos y sociales en los que surge la poesía dentro de un movimiento literario. Habrán escuchado que las obras literarias, los poemas, las novelas, las obras de teatro están relacionadas con el contexto histórico y social en el cual se produjeron. Es decir, que las escritoras y los escritores crean su obra influidos por el mundo en el que viven. Las novelas del realismo, por ejemplo, como Naná en Francia o La Regenta en España, buscaban denunciar las situaciones de injusticia que existían en el mundo, en un momento en que se llevaban a cabo revoluciones y luchas contra el poder. Por eso, para saber por qué surge un movimiento literario, es importante ubicar su contexto histórico y social, así como los acontecimientos más sobresalientes de distintos ámbitos que tuvieron lugar en ese momento. Analizaremos las características de los movimientos o estilos que precedieron al movimiento que estudiaremos en esta sesión, así como los que ocurrieron después, para conocer el legado que dejó en artistas que vinieron después. Además, el contexto y los movimientos anteriores y posteriores, es importante detenernos en el estilo mismo de la poesía y en sus temas más sobresalientes, así como en las temáticas abordadas por los autores, las normas de escritura y los recursos de lenguaje empleados recurrentemente en las creaciones literarias. Los movimientos literarios más sobresalientes son época clásica, barroco, neoclasicismo, romanticismo, simbolismo, modernismo, vanguardismo, posvanguardismo, posmodernismo. A mí me parece muy interesante que la vida y la literatura estén tan relacionadas. ¿A ustedes qué les parece? ¿Conocen alguna obra literaria, novela, cuento, poema, obra de teatro que plasme una situación actual? Es importante saber cómo y por qué surge la poesía en determinado momento de la historia. La poesía está enmarcada por una serie de acontecimientos de la época en la que fue escrita y expresa temas y situaciones que en ese momento enfrentaba la sociedad: guerras, crisis económicas, conflictos sociales, enfermedades o desastres provocados
por fenómenos naturales como terremotos o inundaciones. A lo anterior se le agregan las experiencias personales del autor, que son únicas, como la historia de su vida, su familia, estudios, los espacios en los que se desenvolvió y las personas con quienes se vinculó social e intelectualmente para compartir intereses, ideas, propósitos, estilos, hasta llegar incluso a formar parte importante de un movimiento literario como los que estudiaremos en esta sesión. Al escribir un poema, el autor refleja su percepción individual de los acontecimientos de la época, así como una forma de pensar, de expresarse y de sentir que corresponde a un momento de la historia, situado en un lugar y en una sociedad determinada. Digamos que expresa algo individual, pero en la forma en la que su sociedad lo vive. Acompáñenme a profundizar sobre la forma en que los acontecimientos de cada época influyen en los movimientos literarios y cómo se ven reflejados posteriormente en las obras de estos movimientos, como en la poesía y otros géneros. El romanticismo es un movimiento literario que me interesa. ¿Y saben por qué? Porque los poemas de este movimiento plasmaron en sus poemas los sentimientos más puros de su alma. Pero para conocer este movimiento ha sido muy importante acercarme a diversas fuentes de información. Entonces, si a ustedes les interesa conocer un movimiento literario, les recomiendo que lean algunas de las principales obras de la época en que se desarrolló y que conozcan la biografía de los autores que sean de su interés, así como de los autores más sobresalientes de cada época. Otra actividad importante consiste en analizar el contexto histórico y social del movimiento, saber qué estaba pasando en el lugar donde se desarrolló o en otros lugares del mundo, si es que lo influyeron, así como los temas abordados en la poesía. Esto es importante porque permite situarse en una época e inscribirlo dentro de un movimiento literario que define la forma en que están escritos los sentimientos que evoca y los valores que defiende. Un ejemplo de la poesía del romanticismo es el siguiente poema que les voy a leer, que lleva por título Volverán las oscuras golondrinas, del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, perteneciente al movimiento del romanticismo. Volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaba tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún las más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrima del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo, absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Después de escuchar el poema Volverán las oscuras golondrinas, reflexionen y anoten en su cuaderno qué palabras se les hicieron poco usuales, así como los sentimientos que evoca el autor. Pueden anotar las palabras, buscar el significado en un diccionario y anotarlas en una ficha de trabajo. Por ejemplo, refrenar, contener o reprimir la fuerza o la violencia de algo. Madreselva, planta trepadora con tallos largos y flexibles. Sus hojas tienen forma de elipse y color verde oscuro. Sus flores son olorosas. Tapia, cada uno de los trozos de una pared
hechos con tierra amasada y apisonada en una horma. Cuajada, de cuajar, se refiere a que las gotas de rocío parecen sólidas. Absorto, entregado a una meditación, lectura o contemplación. Este poema es uno de los más reconocidos de Gustavo Adolfo Bécquer, quien se inclinó por escribir sobre el amor y el desamor. Si recuerdan, el poema trata sobre un enamorado que siente tristeza por tener que dejar ir a un amor que fue importante y al tiempo que expresa su tristeza, le advierte que nadie la amará tanto como él. El sentimiento que transmite es de pérdida, de nostalgia por lo que vivieron y ya no vivirán más. Si hablamos en términos del tema del poema, diríamos, este responde a la pregunta, ¿de qué trata el poema? Y en este caso, habla de la nostalgia que se siente por un amor perdido y el reproche que se hace a la persona que dejó de amar. Los poemas, como todas las obras literarias, exponen los valores que el poeta considera importantes. En este texto, Bécquer relaciona el amor y la lealtad con lo individual y lo subjetivo. Con lo individual y lo subjetivo, pues el poema transmite los sentimientos de una sola persona. Se hace énfasis en los sentimientos del poeta, como la tristeza, el amor y la nostalgia. Este poema pertenece a la corriente literaria que se conoce como el romanticismo, y es una corriente que a mí me ha interesado y sobre la cual he investigado algunas cosas que les voy a compartir. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII, como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, que se consideraban movimientos sociales que exaltaban lo racional. Frente a esto, el romanticismo buscaba dar prioridad a los sentimientos. Es considerado el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa y su apogeo se ubica entre 1800 y 1850. El romanticismo es una reacción contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y el clasicismo y favorecía, ante todo, la conciencia del yo como identidad autónoma frente a la universalidad de la razón del siglo XVIII. La conciencia del yo se entendía como dotada de capacidades versátiles e individuales, como la fantasía y el sentimiento. El artista como un genio creador y al poeta como demiurgo. El demiurgo es el ser divino que produce las cosas naturales, examinando las ideas y utilizándola como modelo, intenta plasmarlas o realizarlas en materia, del mismo modo que un artesano intenta fabricar una mesa viendo el dibujo de una mesa. Una valoración de lo diferente frente a lo común. Esto tuvo como resultado, sí, la exaltación del individuo, pero también una fuerte tendencia nacionalista. Cada pueblo debía encontrar lo que lo hacía único y diferente de los otros. En política, antepuso el liberalismo al despotismo ilustrado, el cual fue una forma de gobierno adoptada por algunas monarquías europeas del siglo XVII, en la que los reyes que seguían teniendo el poder absoluto trataron de educar al pueblo siguiendo la frase «todo por el pueblo, pero sin el pueblo». La originalidad frente a la tradición clasicista y la adecuación a los cánones. Cada hombre debe mostrar lo que le hace único. La creatividad frente a la imitación de lo antiguo. Exaltaban la belleza y la comparaban con la perfección de los dioses de la mitología. La nostalgia por paraísos perdidos. Por ejemplo, se hablaba de la infancia como una edad de oro a la que era imposible volver. Como ven, el romanticismo responde a una serie de situaciones culturales, políticas y sociales que se vivían en Europa en ese momento. Pero, para que no se sientan abrumados, revisemos nuevamente cuáles son las características de las que acabamos de hablar. Para ello, les pido que me vayan siguiendo mientras revisamos esta diapositiva.
El romanticismo resultó una corriente muy diversa debido a que enfatizó la subjetividad y las emociones. Se manifestó como una ruptura de los principios de la Ilustración. Recordemos que la Ilustración sostenía a la razón como la base de todo conocimiento, por lo que el romanticismo lo que hizo fue exaltar la libertad del individuo y su capacidad intuitiva. Por otra parte, se exaltaba la belleza y los ideales, dando así libertad a los sentimientos, por lo que el espíritu creativo resultó ser más importante que la estricta adhesión a las reglas de la sociedad. Por eso decimos que el romanticismo se caracterizó por el rechazo al neoclasicismo y a la Ilustración. Estas corrientes políticas y artísticas valoraban la lógica, la razón y la objetividad, lo que rápidamente se tradujo en la estandarización de formas y contenidos, es decir, que todo se hiciera de acuerdo con un modelo y se perdiera la originalidad y la individualidad. La exaltación de los sentimientos y la subjetividad, en consecuencia, el centro del romanticismo giró en torno a la exaltación de los sentimientos, la subjetividad, lo que permitió la liberación de los artistas y del arte. La rebeldía ante las reglas del arte y la literatura. Los artistas del romanticismo se opusieron a la rigidez del academicismo, de lo que se decía en las academias y las escuelas que debía ser, y liberaron el arte de las reglas, lo que favoreció la explosión de la creatividad artística, el culto del yo y del individualismo. Si antes el artista debía crear en función del encargo y limitarse a las intenciones del mecenas o de quien pagara la obra, con esta nueva libertad el artista podía centrarse en la individualidad, en expresarse libremente. La valoración de la originalidad. La originalidad se volvió un criterio de valoración artística, por lo que se dejó atrás la idea de que el arte debía responder a la tradición, continuarla o perfeccionarla. La sublimidad frente a la idea de belleza clásica, austera, ordenada y equilibrada. El romanticismo antepuso la idea de sublimidad, según la cual puede hallarse la belleza en lo terrible e incómodo, en aquello que, aunque no es placentero, mueve a los sentimientos, turba y conmueve. La exaltación de la fantasía. El movimiento romántico se caracteriza por dar rienda suelta a las fantasías, los sueños, lo sobrenatural y la provocación, tanto en las expresiones artísticas como en la literatura. La nostalgia por el pasado. Al ser un movimiento crítico con su contexto sociocultural y con el neoclasicismo, el romanticismo desarrolló una nostalgia por el pasado, al que veían como un tiempo mejor. El interés en la Edad Media y el Barroco. La Edad Media, especialmente la que coincidió con el arte gótico, fue para los románticos el símbolo de la espiritualidad y la mística, por lo que acudieron con frecuencia a ella como inspiración o como tema. El barroco, por su parte, representaba la libertad compositiva, la liberación de las emociones, los efectos y la exuberancia, lo que era muy afín con los propósitos creativos y expresivos del romanticismo. El interés de lo exótico. El romanticismo busca la ruptura con la tradición occidental en lo exótico, es decir, en las culturas de otras tierras a las que idealizaban muchas veces bajo el paradigma del buen salvaje. Por ejemplo, el orientalismo y la figura idealizada de los habitantes de tierras americanas. El interés en los temas y culturas populares. Otra fuente de nostalgia por el pasado se expresó en el interés por rescatar la sabiduría popular, el folclore y las leyendas, lo que imprimió en el romanticismo un fuerte énfasis al sentimiento nacionalista. El nacionalismo. El nacionalismo
fue para los románticos la expresión del yo colectivo y se relacionaba estrechamente con la proliferación de los estados nacionales en el paso del siglo XVIII al siglo XIX. Su énfasis no estaba en la institucionalidad como tal, sino en la identidad del pueblo. La valoración de las lenguas vernáculas. En el romanticismo, las lenguas vernáculas, las propias de cada país, cobraron gran importancia, ya que se volvieron un arma de expresión nacionalista. Las literaturas nacionales gozaron de una extraordinaria difusión, lo mismo que la música, y en esta última destacaron justamente las óperas en lengua nacional, lo que desafiaba la tradición que obligaba a escribirlas en italiano. Temas del romanticismo. Entre los temas más frecuentes de este periodo se encuentran el amor, la pasión y la emoción, la nación, la historia y el pueblo, la religión, las mitologías y la espiritualidad, el imaginario fantástico medieval, el orientalismo y el mundo aborigen, la muerte con énfasis en el suicidio, el paisaje como metáfora del mundo interior del sujeto. Asimismo, la literatura del romanticismo se caracterizó por el uso de diversos recursos estilísticos, como exclamaciones, palabras populares y cultas, adjetivos o símiles. El fuerte idealismo. Este movimiento fue extremadamente idealista, no solo a nivel artístico, sino político y social. No era extraño que los artistas del romanticismo se involucraran con causas políticas o movimientos espirituales diversos. ¿Qué les pareció el romanticismo? A mí me gusta porque se enfocó en lo relativo a los sentimientos y las emociones. Me parece interesante que haya sido un movimiento que influyó no solo en la literatura y el arte en general, sino también en la vida política y social de muchos pueblos de Europa y hasta de América Latina, a donde llegó a través de los países que todavía eran colonias europeas. Eso lo vuelve para mí uno de los movimientos artísticos más interesantes. Como les decía al principio de la sesión, si a ustedes les interesa conocer con mayor detalle algún movimiento literario, los invito a que investiguen cuál es el contexto histórico y social que lo enmarca. Además, elijan a 2 o 3 de sus autores más representativos y también seleccionen y lean algunas de sus obras para que puedan identificar alguna de sus características. Si observan las que hemos mencionado del romanticismo, pueden tomar otro movimiento y reflexionar con cuáles de ellas se relacionan. La lectura de algunos poemas de un movimiento literario específico, por un lado, y el estudio del contexto histórico en el que se escribió, por el otro, les ayudará a comprender mejor el poema, así como identificar el tema que se trata y analizar el uso del lenguaje y los valores que promueve. Cuando estén realizando estas tareas, también pueden consultar su libro de texto, así como otros trabajos de investigación que ya hayan realizado al respecto. Pero para cerrar esta conversación y para seguir ampliando nuestro conocimiento en este movimiento, acompáñenme a escuchar otro poema representativo del romanticismo de la autora Rosalía de Castro. Está escrito originalmente en gallego, que es una lengua que también se habla en España. La versión al español es del poeta Juan Ramón Jiménez. Negra sombra. Cuando pienso que te fuiste, negra sombra que me asombras, al pie de mis cabezales, tornas haciéndome mofa. Si imagino que te has ido, en el mismo sol te asomas, y eres la estrella que brilla, y eres el viento que sopla. Si cantan, tú eres quien cantas. Si lloran, tú eres quien llora. Y eres murmullo del río, y eres la noche y la aurora. En todo estás y eres todo. Para mí, en mí misma moras. Nunca me abandonarás, sombra que siempre me asombras. Como pudieron darse cuenta,
Se trata de un poema corto donde la autora habla acerca de su sombra y habla de ella con enorme belleza. Se expresa de manera muy original de un elemento que forma parte de cada uno de nosotros. Para terminar nuestra sesión y afianzar los conocimientos adquiridos, les propongo un reto para que en los próximos días lo lleven a cabo. Pongan atención. Elijan un poema referido a algo que sea de su interés. Para ello, tomen en cuenta lo que han trabajado hasta este momento. No olviden incluir características del movimiento al que pertenece, contexto histórico en el que se produjo, fecha en la que se escribió y alguna información sobre el autor. Temas que se tratan en el poema, análisis del lenguaje figurado y figuras retóricas, sensaciones, emociones, sentimientos que te produjo el poema. ¿Listo? ¡Terminamos!